el ABC en portada saca un documento primordial en la historia de Granados y de la corrupción de Púnica en Madrid. Es un documento, ¿cómo era Granados? Hoy está declarando en los tribunales que lo apuntaba todo, ¿no? Y pone, lo estoy leyendo aquí, portada del ABC de hoy, 2 millones de euros que cobra de 3 constructoras. Anda. Pero dice, al PP de Madrid 1,4 millones y el resto para mí. La sisa. Exacto. La sisa. ¡Qué Claro, listo! de toda la vida. Javier La torna de la Chicote, panadería. compañero de ABC de investigación, el hombre que ha hecho el descubrimiento de este documento. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Oye, vaya documento, ¿qué pasa? ¿Que lo escribía todo a mano? Sí, lo escribía a mano y de hecho cuando se enteró, estando él en prisión ya por Púnica, se entera que la Guardia Civil le había pillado la libreta, que tiene más de 100 páginas, Sí. se puso muy nervioso porque ahí llevaba la contabilidad y además, aunque Granados quisiera ir en la estrategia que parecía que iba a ir de echar porquería a los demás, nunca puede reconocer este papel porque es autoincriminatorio. Por lo que comentabais, es que él recibió 2 millones de euros, pero se quedó una buena parte. Él se quedaba con la mordida de la mordida. Sí, bueno, pero Y esto lo- no era el 3% como Pujol, esto es un 30 y pico, ¿no? 30, sí. Vamos. Él recibió 2 millones, pero al tesorero del partido, que ahí donde aparece la columna de la derecha, out, salidas, Sí. BG es Beltrán Gutiérrez, tesorero del Partido Popular de Madrid. En esa época le llegaron 1.600.000. Granados le trajo 400.000 euros. Y se da también un caso curioso, es que el principal donante, OHL, en las donaciones las hacía el consejero Javier López Madrid, yerno del entonces presidente de la compañía, Juan Miguel Villarmir, pero se quedaba una mordida de lo que su propia empresa pagaba. O sea, aquí todos se quedaban parte del pastel. Bueno, es Sí. increíble. En este caso había varias, pero una de ellas de 400.000 euros, siempre según estas anotaciones. López Madrid se reúne con su amigo Granados, saca los 400.000 euros, Granados se guarda en el bolsillo 100.000, le da otros 100.000 a López Madrid y al tesorero le llegan 200.000. La mitad de la donación, o sea que ya estamos hablando de la comisión. Vamos, de la comisión. que el Partido Popular, Esperanza Aguirre, debería demandarles a todos porque se han quedado parte de la pasta. Ella elegía muy lo bien, que- ¿eh? aquí estáis Ella elegía fenomenal. Aquí estáis criticando a Granados cuando ha hecho una aplicación de la contabilidad perfecta que se llama Estado del Origen y Aplicación de Fondos. Y creativa EOAF. lo es. Por lo tanto, dice de dónde vienen los fondos y quién se queda por el caminito de Oye, los fondos. siempre, Javier, han sido las mismas empresas. Es que a menudo Sí. aparecen las mismas en todas partes. Claro. Aquí, en Barcelona, en todas partes. ¿no? Sí, efectivamente. Obviamente, pues las grandes constructoras de obra pública, que gran parte de su negocio son las concesiones administrativas y las obras, pues al final pagan porque es un sistema establecido. Y son muchas las que se repiten, OHL, o aquí aparece, por ejemplo, Isolus Corsan, Luis Delso, pues también está imputado en Pujol por comprarle una Sí. empresa por 15 millones de euros cuando a Pujol el Ferrusol le había costado 1,5, creo recordar. Entonces se van repitiendo y en este caso de Acciona, OHL y Solux, llama la atención que Granados, cuando coge este dinero, que es anteayer, es 2014, 5 años después del estallido de Gürtel, cuando ya se sabía todo lo de los papeles de Bárcenas, es decir, el PP parece que no aprendió porque seguían cogiendo sobres con dinero negro en esa fecha. Granados, recordad, ya no era secretario general del PP de Madrid, en ese momento era senador y tertuliano, pero él se mantuvo recaudando, según la UCO de la Guardia Civil, se mantuvo recaudando dinero de sus constructores de confianza porque era una tarea demasiado delicada como para decirle al donante, oye, Javier, que a partir de ahora el sobre se lo tienes que dar a no sé quién, ¿no? Entonces, en este caso, Granados recaudó para la campaña de las europeas nada menos que 2 millones de euros de sus 3 constructores de confianza. Por lo tanto, yo lo que no descarto es que hubiera... Que eran otros constructores Acciona, de confianza de otras personas. recuérdame los nombres, OHL, Acciona y... OHL e Isolux. Y Solux, Solux. por cierto, hay cierta sospecha, Chicote, de que el famoso Luis el Cabrón pues pudiera ser Luis Delso, ¿no? Sí, efectivamente. Había unas anotaciones en Los Gürtel. papeles de Bárcenas. Correa en su momento anotaba Luis el Cabrón. En principio se hablaba de Luis Bárcenas, pero a mí desde el principio... cuando No empecé cuadraba eso, a ¿no? investigar Gürtel, claro, efectivamente todo indicaba, y siempre y ya creo que quedó bastante despejada la duda, que por Luis el Cabrón se referían a Luis Delso, que también estaba implicado en Gürtel. El nombre de Luis Delso se ha repetido en varias de las grandes tramas de corrupción que hay actualmente abiertas. ¿Hay más papeles? ¿Veremos más, Chicote, mañana? Hay más papeles. Lo que ocurre es que esta agenda, este papel
al final se adelantó un poco el trabajo sobre este papel porque aparecía el jefe de gabinete de Granados, al que estaban investigando, y el resto de papeles de la agenda están muy bien guardaditos porque todavía se está trabajando sobre ellos. El problema que tiene en este caso la trama púnica es que es titánica. Son decenas de miles de... Claro. Y la última pregunta, y dime tu sensación, ¿no? Ya, porque mojarse puede... ¿Crees que Cristina Cifuentes puede quedar mal parada con esta historia? Cristina Cifuentes tiene un problema, y es que ella, cuando todas estas grandes tramas de corrupción, Púnica, Lezo, estaban en plena efervescencia, ella tenía un papel destacado en el partido. Ella no era una cualquiera. Es más, en el caso de Púnica, yo por la experiencia que tengo, viendo lo que he visto en el sumario, una persona normal y corriente ya habría sido citada a declarar en condición de investigada. Como es, y me mojo abiertamente, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues ha tenido una cierta protección, porque además con el pacto que tiene con Ciudadanos eso podría significar que tuviera que dimitir. Claro. Pero ella, en el caso de Lezo y de Púnica, estaba en los comités electorales, estaba en los contratos de la Asamblea al grupo Arturo, estaba relacionada con Fundescam. Yo no le acuso de nada. Hombre, pero eso tendría lógica si hubiera ido antes Esperanza Aguirre a declarar en ese caso, pero tampoco ha ido. Claro, Esperanza Aguirre no ha ido. Esperanza Aguirre tiene una ventaja en este sentido, que es lo que suelen tener los presidentes de los partidos, que en teoría dejan hacer a la segunda fila. Ya, pero el que se beneficia de que tu partido vaya dopado, y uso palabras del propio Granados, es el que va de jefe de la lista, no el que no concurre. Desde luego, sí, eso no hay ninguna duda. En este caso, estas elecciones, como eran europeas, era Miguel Arias Cañete, el cabeza de lista de... A mí lo que me llamó la atención es que solo Granados, solo una persona recaudara 2 millones de euros, además para unas europeas. Es decir, unas elecciones generales en España que tienen más trascendencia que las europeas, pues yo no sé cuánto dinero en maletines podrían llegar a mover. Claro. Al final, las empresas que hemos dicho, Isolux, OHL o Acciona, lo que hacían era hacer obra pública y sumaban esa cantidad que le habían dado al partido en el presupuesto. O sea que al final esto, chico, te lo pagábamos los de esta mesa. Los de esta mesa y en el peor de los casos con los peajes que vamos a pagar. Vamos. Aquí la vergüenza es que llevamos sabiendo esto décadas. Y yo no he visto ni uno de ninguna empresa en prisión por pagar, ni uno, que a lo mejor sería un buen ejemplo a navegantes, ¿no? El cohecho, el soborno, es un delito que tiene dos caras como una moneda. Claro. Y sí que es cierto que hay mayor protección hacia el que da, hay prescripciones más tempranas y que cuesta ver al empresario cuando el uno es el huevo y la gallina. O sea, Total. el uno no está el otro. Chicote, te leo mañana en ABC. Un abrazo.